Hola, soy Sora Imsa y hoy quería hablaros sobre las almas cuando las personas fallecemos. ¿Qué pasa con nuestras almas cuando van al otro lado? Em, ¿Qué distintas situaciones se pueden dar? También dependiendo del tipo de muerte, cómo puede ser este tránsito. Y un poco también quitar algunos de los mitos que tenemos ahí con respecto, ¿no?, a lo que puede suceder cuando vamos al otro lado. Vamos a ver. Cuando una persona está a punto de fallecer, ya previo al momento, ya va como teniendo determinadas sensaciones, inclusive visiones, de lo que puede haber en ese otro lado, de lo que le puede esperar al otro lado, al entrar, ¿no?, al pasar al otro lado. Al otro lado, que en realidad es este lado, porque no salimos de este plano, por lo menos durante un tiempo. Lo que sí hacemos es, lógicamente, dejar el primer vehículo, que es el cuerpo físico, la primera parte del vehículo, que es el cuerpo físico, para que luego se diluya el energético, el doble etérico, pero nos quedamos con el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Amén de, bueno, pues el espiritual que viene, que es el que luego el alma se lleva con ella, ¿no? Bien, la persona, como digo, cuando ya va a fallecer, empieza a percibir, bueno, pues energías que le rodean, pueden ser de más o menos agrado, pueden darle más o menos miedo, porque hay personas que ven cosas muy feas o que vienen, pues no sé, entidades muy oscuras, o inclusive en algunos casos realmente yo he visto personas que daban gritos de terror porque no querían irse por lo que venía, ¿no?, por lo que veían en ese otro lado. Sin embargo, otros pues hablan de que vienen sus familiares, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus parejas. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Es real o no es real? También estaría en la otra parte, que es que hay algunos que ven como el famoso túnel que les lleva a algún lado. Inclusive que viene algún familiar, como digo, a indicarles que tienen que entrar por ese túnel para ir a algún lado. No sabemos a dónde. Pero otras personas, otras almas, bueno, personas porque todavía tienen conciencia, no ven lo mismo. Ven espacios de luz, simplemente luz, nada más. Bien, vamos a explicar un poquito todo esto. Es corriente, como digo, que siempre, por la necesidad que tenemos de, bueno, pues que vengan a buscarnos, es decir, que nos lleven de la mano cuando no conocemos dónde vamos, es por lo que lo primero que se ve es estos dos familiares, ¿no? O amistades, gente querida, gente conocida. ¿La historia realmente son conocidos, son los queridos? En otros casos, cuando las muertes son pues, más problemáticas, cuando ha habido mucho sufrimiento, cuando el alma está muy, muy vinculada a este plano, realmente no ve nada de esto, simplemente cuando van al otro lado se siguen quedando en sus domicilios o en sus trabajos, en los lugares y al lado de aquellas personas que para ellos son importantes o les ha quedado algo pendiente o quieren hacerles daño. Pueden ser cualquiera de estas cosas. Bueno, sí, hay otra también, que es que, bueno, tengan adicción a algo y en el otro lado sigan con esa adicción buscando aquellas personas que pueden alimentarles energéticamente. En cualquier caso, de todas formas, hay una alimentación energética, sea del lugar, sea de personas. Porque en realidad esas personas, cuando se han ido, cuando ya han desencarnado, siguen, como digo, teniendo tal vínculo con este plano que no saben vivir sin, o existir sin seguir sintiendo lo mismo que cuando estaban aquí. De manera que estas almas lo que hay que hacer es hacerles ver cuál es su estado y ayudarles a hacer el tránsito. Problema, que si los que nos quedamos aquí no queremos que se vayan, tenemos miedo, nos da pena o sensación de abandono, o no sé, un apego grande, o inclusive echarle la culpa de por qué se han ido. Todo eso lo único que hace, o que nos han dejado solos, todo este tipo de cosas, ¿no? Que bueno, es muy humano, lógicamente, pero no les hace ningún bien. Porque lo único que hacemos con ello, en realidad, es expresar nuestro egoísmo ante
lo que ese alma tiene que seguir, que es su ciclo. Cuando se llora ante la muerte, no se está llorando por el fallecido, estamos llorando por nosotros, por ese agujero que se nos ha quedado ante, o ese miedo, o la emoción que sea, ante esa situación, ¿vale? Entonces, y sobre todo, ya digo, si encima les echamos la culpa de habernos dejado, de haberse ido, entonces lo único que hacemos realmente es proyectar sobre ellos todas estas emociones que entran dentro de la frecuencia densa y no permitirles que hagan su tránsito. Si luego además ellos también tienen este tipo de emociones, ya el vínculo se hace tan fuerte que el alma no se va, no sale de aquí. Luego, claro, viene el problema de que los podemos sentir, de que nos da miedo estar en casa, de que soñamos, de que nuestras vidas se paran, de que entramos en estados emocionales de miedo, de tristeza, de ansiedad, de enfermedad. Todo esto no es otra cosa más que síntomas claros de que esas almas no han salido, siguen viviendo con nosotros. Hay una película que lo explica muy bien, que es Los Otros, de Amenábar, y que ahí se ve claramente cómo es este proceso. Esas almas, bueno, siguen viendo su casa, siguen siguiendo una vida como la que seguían, pero claro, las cosas son diferentes porque ya no pueden tener un contacto con los que estamos aquí, ¿no? Con los vivos. Y sufren mucho. Sufren porque se quieren hacer ver y no es posible. Sufren porque quieren que les escuchemos y no es posible. Y como digo, se hace que, bueno, pues muevan objetos o nos hagan tener pesadillas o les veamos de vez en cuando, etcétera, etcétera. Esto también hace que haya lugares, que esto ya lo he dicho en algún otro vídeo, ¿no? Que haya lugares, bueno, pues que como se ha quedado ahí, se hacen famosos, entre comillas, por gente que haya ido y los haya percibido, los haya visto, y entonces aquello se convierte en un circo. La gente va pues a hacer escarnio a esas almas, que les hace mucho daño, en vez de ir a darles luz y ayudar a limpiar el lugar, a sanar el lugar. Si nosotros tuviéramos realmente, no sé, un sentimiento de amor hacia estos seres, aunque no los conozcamos, o por lo menos de compasión ante su situación, pues iríamos, como digo, a darles luz, es decir, a ayudarles, ¿no? A darles luz desde el sentido de hacerles entender cuál es su estado y de que estaría mejor si salieran de este plano y se fueran con su ser, con su ser. No estoy hablando de con sus seres familiares, etcétera, con su ser, que es el único lugar donde realmente encontraremos la luz y donde nos sentiremos bien. Por lo tanto, esto es hablar con ellos, luz, hacerles oración si se quiere, como el Salmo 23, que funciona muy bien, independientemente de la creencia religiosa que se tenga. Yo no soy católica, ni judía, ni nada, ningún tipo de religión, pero sí es cierto que hay algunas oraciones que funcionan, y como funcionan, entiendo que se pueden utilizar porque dan luz. Entonces el Salmo 23 es una de ellas. En el Devocionario Espírita de Allan Kardec, aunque son oraciones largas y yo lo que hago es que las acomodo un poco a mi forma de expresión, pero también, lo podéis bajar de internet, también encontraréis ahí diferentes oraciones, que son, bueno, peticiones, diálogos, ¿no? Con esas almas, pues por ejemplo, no sé, para un alma que pide luz, para un espíritu endurecido, para alguien que acaba de morir, para alguien que está a punto de fallecer, para el fallecimiento de un ser querido, para un suicida. Es bueno este librito y ya digo, son largas, pero lo podemos acomodar un poco a nuestra forma de ver la situación o como nos salga del alma, ¿no? El hacerlo. La cuestión es eso, ayudarles. Nunca se debe de poner en casa velas ni hacer ningún tipo de altarcito con la foto, el incienso, la velita, la flor, no sé qué. No, porque con eso lo único que hacemos es que les dejamos aquí más agarraditos. Y dices, bueno, pero yo les luz, ya, pero la energía que se genera en ese lugar no es precisamente el más favorable para que ellos se vayan. Ellos tienen que sentir ligereza, no tienen que sentir para nada ni dolor, ni situación ni emociones de ningún tipo, pero tampoco
el que desde un lugar que para ellos sea doloroso perder, como es una casa, venga ningún tipo de energía. Es mejor cuando hablemos con ellos salir a la naturaleza, o irnos inclusive a una iglesia si queréis, o a un lugar, un templo de la religión que sea. El caso es algún sitio que sea fuera de los hogares. Solamente las casas se deben de limpiar, eso sí, o sanar, como queréis llamarlo. Y de esta manera, bueno, pues liberarlo de la carga del alma, ¿vale? Pero siempre y cuando al mismo tiempo les hagamos entender. Así puede ser un alma que acaba de fallecer, como alguien que lleve mucho tiempo, pues como esas tantas historias que conocemos, ¿no? Que se pueden igualmente, ya digo, el hacerles ver. Porque, ¿qué pasa con estas almas? Ellos entran en lo que llamamos un espacio en bucle, es decir, están permanentemente viviendo situaciones de su pasado, de este plano, inclusive de cuando murieron, si es que fueron muertes dolorosas o si es que fueron suicidios, están en bucle, reviviendo eso, reviviendo eso, reviviendo eso. O, por ejemplo, un accidente, yo he visto, como también he contado creo en otro vídeo, ¿no? Un caso que había aquí en España de la chica a la curva, la llamaban, que aunque decían que era un mito, o sea, una leyenda urbana, pero fue real. Hubo una chica que se mató en una curva y que siempre en esa curva aparecía. Y ya entró en bucle. Ella avisaba a la gente para que no le pasara lo mismo, pero ella tampoco se podía liberar. Hasta que ya, bueno, pues se rezó por ella, se le llevaron flores al lugar y se elevó. Entonces, todo esto es importante, ¿vale? Todo esto es muy importante para que cada uno estemos en nuestro lugar y para otra cosa. En el vídeo que también hice hace tiempo, que es el de aprender a morir, explico que antes de morir deberíamos de prepararnos y cortar todo vínculo emocional con lo que representa este plano, sea a nivel de familiares, seres queridos, o sea a nivel de lugares, cosas, objetos. De esta manera, cuando vayamos al otro lado, no habrá nada que nos tire, ni nadie que nos tire. Nadie que pueda engancharnos por algún tipo de emoción, ya digo, sea de amor, sea de odio, sea de abandono, que no pueda engancharnos de ninguna manera. Entonces, cuando vamos al otro lado, ¿qué sucede? Vemos ese túnel, como digo, no todo el mundo lo ve. ¿Qué es ese túnel? Cuando se pasa de una densidad a otra densidad, se abren lo que se llaman portales. Estos portales pueden ser portales naturales, es decir, portales naturales que nuestro ser mismo, en llamada a nuestra luz, nuestra conciencia de luz, abre por pura resonancia, o portales que otras entidades que están en estos lugares abren para encaminar a esas almas hacia donde las quieran ubicar. El porcentaje más alto es este último, de manera que esto es lo que se asocia con los famosos túneles. Un túnel, como digo, no es más que un tubo de gusano, canal de gusano, no me acuerdo cómo lo llamaba este, que es un pasadizo entre, dentro de esta misma realidad, una densidad y otra densidad, pero en realidad dentro de, como digo, de esta misma realidad, de este mismo plano. Dentro de cada plano hay distintas densidades. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no salimos de aquí. ¿Quién viene a guiarnos hacia ese túnel? Un familiar. ¿Pero realmente será un familiar? ¿O será tantas entidades que hay en ese lado, que son los que de alguna manera controlan esto y nos guían como si fuéramos corderitos a esos nuevos espacios, nuevos rebaños? Hay que prepararse para morir. Cuando nosotros vayamos a ese otro lado, lo primero que tenemos que hacer es liberar la carga emocional de todo lo que dejamos aquí. Terminar cosas que pudieran quedarnos pendientes para de esta manera no irnos con ninguna culpa ni sensación de que algo quedó. Y llamar a nuestra conciencia de luz. No estar buscando a ningún familiar, porque eso ya es una trampa. Estos seres que están al otro lado, estas entidades, utilizan nuestros recuerdos, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros deseos, para ellos transformarse en eso y entonces llevarnos de la mano hacia donde quieran. Luego, volvemos aquí
porque esta es la rueda del karma, es esto en realidad. Volvemos aquí cuando toca. Toca, es decir, cuando nos vuelven otra vez a liberar para poder entrar o cuando aceptamos volver otra vez a pasar por determinados temas, ¿no? Con esto, ¿qué hacemos? En realidad, cuantas más almas vayan a estos lugares, a estos espacios, para estas entidades, que son las dueñas de esos espacios, lógicamente es mejor porque ellos evolucionan a través de almas, de seres con alma. Por eso están a nuestro lado. Ellos son seres que no pueden evolucionar porque en un momento puntual bloquearon su estado. Son conciencias, pero no son almas en sí. Entonces no tienen esa capacidad evolutiva. Paralizaron su evolución. De manera que tanto a nivel experiencial como a nivel energético nos necesitan. Por eso es por lo que eligen determinadas almas que por resonancia o frecuencia son más afines y entonces tantas para acá, tantas para allá, tantas para el otro lado. Y de esta manera, bueno, pues como que parece que está todo ordenado dentro de ese orden que ellos establecen. No es un tema, no cuento esto para dar miedo, cuento para que estemos prevenidos y que cuando nos toque el tiempo de cambiar de estado, lo hagamos directamente hacia nuestra luz. Y cuando venga cualquier familiar, inclusive aunque fuera real, que le digamos que no es ese nuestro deseo y que nosotros queremos ir hacia nuestra luz, unirnos a nosotros. Para de esta manera todo lo que hemos aprendido, trasladarlo a nuestra conciencia y volver a fusionarnos a ella y a la siguiente que queramos, por deseo propio o no, pero si queremos volver, que lo hagamos con mucha más conciencia y memoria. Por otro lado, puede haber casos de almas, como pasa con los suicidas, con los abortos, que no todos los abortos llevan alma, porque no todos, es cierto que todos los niños que fallecen, si son espontáneos, si son abortos naturales, muchos de ellos no hay ningún alma que estuviera en ese cuerpo, ¿vale? Pero ¿qué sucede con todo esto? Vamos a ver, tenemos también una tradición, una creencia de que en todos los casos de suicidas se quedan enganchados en unos estados de letargo, de confusión, de amargura, y que hasta que no termina su ciclo no se pueden ir a la luz. Inclusive que pueden pasar por lugares de mucho dolor. Bien. Cuando uno decide cortar su ciclo vital, o lo que es lo mismo, suicidarse, irse al otro lado, sí es cierto que en muchos de los casos yo he visto que permanecen en este plano hasta que le hubiera tocado morir haciendo algún tipo de actividad. Pues al ir al otro lado se dan cuenta y entonces, pues no sé, desean seguir ayudando, haciendo algún tipo de actividad. En otros casos se quedan muy confusos porque ahora se dan cuenta de que resulta que se van de aquí porque no aguantan y siguen existiendo. Parece que están en una constante pesadilla. Y ahí es donde hay que darles luz. Hay que entender que estas almas, los pobres, están muy confusos. Y no es un tema de, no, como te has suicidado, tienes que permanecer ahí indefinidamente o hasta que te toque ahí. No. Si tú les das luz a esas almas, también se pueden ir a ese otro lado. Pueden dar el salto. ¿Por qué? Porque han entendido. Han entendido que han cortado su ciclo y entonces pueden decidir perfectamente volver a reiniciarlo en el momento que lo consideren. El tema, como digo, de crimen y castigo, como la película, o a hierro matas, a hierro mueres, pues como que en realidad no tiene mucho que ver con lo que es un concepto realmente de amor y de luz, de lo que es la fuente creadora. Eso no formaría parte de ni siquiera misericordia. Cuando una persona no puede y decide irse, realmente lo que hay que tener es misericordia por ese ser, porque, bueno, a fin de cuentas ha decidido, y a fin de cuentas no podía más. Por lo tanto, es entendible el que se le ayude para que pueda volver a su luz. Y en el caso de los abortos, estamos en las mismas. Yo, ni ahora, como tantas veces digo, ¿no? Cuando expongo algo, no es porque esté juzgando en absoluto, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera. Simplemente expongo hechos, línea más científica que otra cosa, ¿no? Entonces, el caso de los abortos, no todos los abortos son iguales, ni todas las razones que llevan a que una mujer aborte o que una pareja decida que ese niño no termine su ciclo, es lo mismo. Yo entiendo que hay personas
que consideran que nadie defiende a ese bebé y que tienen que ser defendidos, y ellos se autoproclaman defensoras y jamás se abren a entender, a escuchar primero a esa mujer o a esa pareja de por qué tomó esa decisión. Creo que esto es importante. El hecho de que una pareja o una mujer tome la decisión de abortar no siempre es un acto de egoísta, de lo quiero quitarme encima. Yo conozco muchos casos que son de muchísimo dolor y que eso ha quedado una huella tan grande que no se ha olvidado así como así, no se ha sanado así como así. Que decir, bueno, pues que no lo hagan ya, pero como siempre digo, ¿por qué no nos intentamos poner en el lugar de esas personas, en sus circunstancias de vida, en sus capacidades de sobrellevar esas circunstancias de vida? Porque a lo mejor nosotros en esas situaciones lo haríamos peor. Por lo tanto, el juzgar a la ligera no forma parte de lo que desde mi punto de vista es estar en la luz y es querer proteger a nadie. Es curioso que en un porcentaje alto de casos, esas almas que no pudieron concluir porque esa mujer abortó o esa pareja decidió que no era el momento oportuno, vuelven. Si fuera tan horroroso, se convertirían en almas vengativas y irían a por esa pareja o a esa madre. No lo hacen. Vuelven porque entienden, en la mayoría de los casos, como digo, de que no se han sentido capaces de sobrellevar esa prueba y de que no sabrían hacerlo bien. Por lo tanto, cuando vuelven a decidir, porque ya sí se sienten capaces, pues esas almitas vuelven. Y esos niños son súper amorosos con sus padres. ¿Podemos entender esto? El alma sabe mucho más, cuando está lúcida sabe mucho más que cuando entra en el cuerpo. Y tiene mucha más capacidad de perdonar, de liberar, de entender, de respetar. Creo que esto es importante. Así que estas almas, como digo, cuando sus ciclos, el ciclo de ese cuerpecito se corta, simplemente se van a la luz. Algunas es cierto que he visto algo confundidas porque no tenían tan claro qué es lo que había pasado, pero enseguida cogen luz y se van, porque en realidad todavía no han percibido nada de lo que es este plano. Ahora, también es cierto que la memoria de la muerte o de que te maten está ahí, y eso conviene cuando se decide tomar esta decisión, hacer un trabajo de sanación de la madre y de ese nonato, de ese almita, para que luego cuando vuelva no venga con el miedo a la muerte o al riesgo de muerte. Eso sí, porque se quiere que no ese mensaje se queda grabado. Pero vamos, también se nos queda cuando tenemos una muerte difícil o un accidente, etcétera, ¿vale? Entonces, como siempre digo, hay que estar abiertos y hay que intentar entender a las personas y las decisiones que tomamos, que no siempre son tan a la ligera. Entonces, bueno, pues este sería otro caso, ¿vale? En el que, bueno, pues ese alma tiene esa nueva oportunidad y decide venir. Y luego está, por ejemplo, el caso de los gemelos solitarios, que también es un caso en el que, bueno, vienen gemelos o mellizos y uno muere. Sería un aborto natural. En tal caso, pues no habría problema. No hay alma, que la mayoría de los casos no hay alma en ese nonato. Lo que pasa es que el que nace, sí que es cierto que también su primer contacto, claro, es con perder a su ser más querido, que es su gemelo, ¿no? Su otro yo. Y luego sí que conviene también hacer un trabajo de sanación. En el caso de que en alguno de estos gemelos o mellizos sí hubiera una almita, simplemente tenía un ciclo corto, un ciclo nada pequeño, ni siquiera de nacimiento, como digo, y entonces luego ya siguen al otro lado. Cuando son niños pequeñitos los que mueren, o a los poquitos meses de morir, o días de morir, o bueno, cuando son muy chiquititos, también son ciclos muy cortos de vida. Y ahí es importantísimo que los padres entiendan que esos niños vienen porque tienen un ciclo cortito, alguna experiencia muy pequeña que tener, y que luego hay que liberarles, que no nos tenemos que quedar enganchados a sus hijos. Que si realmente, pues sería como el caso del juicio de Salomón, ¿no? Con el niño y las dos mujeres, las dos que dicen ser madre del niño.
¿Y quién es quien suelta? La verdadera madre. ¿Por qué? Porque no quieren ver sufrir a ese niño y no quiere que Salomón parta por la mitad al niño. Lógicamente le den la mitad a cada una. La verdadera madre, que es la que realmente ama al niño, pero por el niño y que desea lo mejor para ese hijo, es quien suelta. Por lo tanto, cuando se pierda un hijo, que yo entiendo que es súper doloroso, y más porque la mujer sobre todo que la ha tenido dentro, ¿no? Pero precisamente por amor a ese hijo hay que soltarle, hay que liberar, hay que dejarle que se vaya. No nos podemos quedar enganchados a ese niño, y menos entrar en estados emocionales de depresión, de dolor, de espanto, que es cierto que se pasa, pero hay que hacer el duelo. Hay que hacer el duelo para que, entendiendo que ese alma necesita irse, por el alma de ese niño, lo digo. Yo ahora estoy en el lugar del alma, ¿vale? Me pongo ahí. Que entiendo también que la madre, como digo, el padre, madre y padre, tienen muchísimo dolor, pero a fin de cuentas es el que tiene que estar libre para irse, es ese almita. Entonces eso es importante, darles luz, permitirles el irse, inclusive ayudarles, si es que se sienten perdidos o sienten que no quieren dejar a su mamá y a su papá, como a algunos les pasa también, porque todavía no han perdido la conciencia de bebé, de niño pequeñito, y entonces no se quieren ir. Eso también sería importante. Y luego, en el caso de espíritus endurecidos que pueden hacer daño, aquí sí es cierto que hay que aprender a protegerse de ellos. Yo recomiendo que siempre se busquen a personas especializadas para que puedan darles luz y sacarlos de los lugares, porque si no pueden hacer mucho daño. Esto ya lo expliqué en otro vídeo y no voy a repetirlo, con las casas encantadas y todo eso. Entonces, ahí también sería importante, como digo, el poder ayudarles para que se vayan y sanar el lugar, el edificio, el espacio. Entonces, cuando nos vayamos al otro lado, entendamos que es momento de cambiar de estado, entendamos que lo más importante de todo es volver a nuestra luz, que todo aquel que aparezca ante nosotros en un 99,9% no son quien pensamos, y por tanto, como para podernos llevar tiene que ser voluntario, no pueden llevarnos de las orejas, pues con decir no, pero un no realmente firme es suficiente. Claro, si decimos no, pero dudamos de si será o no será mi padre, mi madre, mi novio, mi hijo, mi tal, pues ya es complicado. Pero lo ideal, como digo, es decir no, me quiero ir a mi luz, y ya desde mi luz buscaré a mis seres queridos, que no es lo mismo que buscarlos en esta densidad. Porque ahí, a no ser que se hayan quedado enganchados, no vamos a encontrarlos nunca. Bien, pues esta era mi exposición de hoy. Os doy un abrazo y hasta el próximo vídeo.